Hola a todas, bienvenidas un día más a Hoy Empiezo a Coser. Hoy vamos a hacer esta banda para nuestras cestas. Si quieres aprender cómo la he hecho, quédate conmigo y te lo explico. Vamos a necesitar telas estampadas de distintos colores y también telas en liso para irlas combinando entre sí. Usaremos muletón para la parte del relleno, que sea del mismo largo y ancho que vuestro contorno de cesta. En la parte central pondré este bordado a punto de cruz que he hecho con un hada y mi inicial. La parte de atrás la remataremos con una tela base. Usaremos también dos botones en forma de corazón de dos colores distintos y goma para abrochar nuestra banda. Esta va a ser nuestra cesta. Para saber de qué medida tiene que ser nuestra banda, tenemos que medir el contorno de nuestra cesta y el alto de la misma. Con estas medidas serán suficientes para empezar a trabajar. He cortado tiras estampadas como de 5 centímetros de ancho y en liso también. Tenemos nuestra labor y tenemos el muletón. Ya podemos empezar. Vamos a hallar el centro del muletón marcándolo con un boli, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Y ahora hallaremos el centro también de nuestro bordado. De esta manera quedará centrado en la banda. Marcamos con las uñas y lo centramos en el muletón. Que quede un poquito por arriba y por abajo, como 1 centímetro libre. Ahora lo vamos a sujetar con alfileres y le vamos a repasar a máquina. Así ya lo tendremos sujeto y no se nos moverá. Pasaremos un pespunte todo alrededor. Recortamos el exceso de tela que nos sobre . Estas costuras que vamos a hacer a partir de ahora serán del ancho de la patilla o 1/4 de pulgada. Vamos a empezar a coser las tiras que hemos cortado. Empezaremos a poner tiras en liso, justo al lado del bordado, una a cada lado. Vamos a sujetar con alfileres y, como os digo, las vamos a coser al ancho de la patilla o a 1/4 de pulgada. Pondremos una en un lado del bordado y la otra en el otro. Una vez que ya las tengáis cosidas y planchadas, abiertas, ahora vamos a empezar con las estampadas y vamos a hacer la misma operación. Vamos a coser encarando los derechos de las tiras a 1/4 de pulgada o el ancho de la patilla. Sujetamos con alfileres y lo llevamos a la máquina. Volvemos a abrir las costuras y a plancharlas. Ahora nos va a tocar poner la tela lisa. Como veis, vamos a ir alternando las telas estampadas y las telas lisas, todo lo largo que es nuestra banda. Colocamos bien nuestra tira y sujetamos con alfileres para llevarla a la máquina. Así vamos a ir, como os digo, alternando todo lo largo que es la banda, las distintas telas. Cuando tengáis todas las tiras cosidas, recortáis el exceso de tela tanto a lo largo como a lo ancho de la pieza del muletón y cortamos una tira de tela base de la misma medida.
En uno de los extremos vamos a poner la goma para poder atar luego la banda. La doblamos a la mitad y le vamos a coser a máquina o a mano, como os venga mejor, sujetándola en esta parte. Cuando tengáis cosidas las gomas, ahora lo que vamos a hacer es sujetar el sándwich, las dos telas y la parte del muletón en el centro. Sujetaremos con unos alfileres para que no se nos muevan a la hora de rematar el contorno. Y vamos a coger un hilo de bordar del número 8 o 2 hebras de hilo y vamos a empezar a unir las telas con una puntada de festón. Para hacer el punto festón introducimos la aguja de la parte de atrás hacia la parte del derecho . Tiramos de la aguja y antes de pasar todo el hilo volvemos a introducir la aguja por la hebra que nos queda. Ahora ya sí, apretamos el hilo y colocamos nuestra puntada. Volvemos a hacer este paso como a medio centímetro de la primera puntada que hemos dado al principio. Desde atrás hacia adelante introducimos la aguja y antes de acabar de tirar del hilo, de sacarlo, volvemos a introducir la aguja por esta lazada que nos queda suelta. Y ya tiramos del hilo hacia el exterior. Y otra vez haremos lo mismo, a medio centímetro de esa puntada. Sacaremos la aguja por el derecho, introducimos la hebra, la aguja por la hebra y tiramos. Y así vamos a hacer todo alrededor de nuestra banda. Una vez que ya lo tengamos hecho, como veis he cambiado el color del hilo a blanco porque me gustaba más, vamos a coser dos botones para cerrar nuestra banda. 1,2 centímetros de uno de los extremos y el otro a otros 2 centímetros del otro borde. Le damos unas puntadas a los botones . Rematamos por el revés y cortamos el hilo. Ahora ya, para ponerlo en nuestra cesta, lo colocamos de esta manera. Colocamos la banda en la cesta alrededor y la cerramos con la goma en los botones. Y así ha quedado nuestra banda para cestas. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, compártelo en tus redes sociales. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el tutorial de hoy. Nos vemos muy pronto.